iniciando la hora de la verdad, la hora de la denuncia ciudadana, la hora donde tu voz tiene valor. El licenciado Gisbert te da la bienvenida. Comienza la hora del búho. Amigos, amigas, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda su servidor y amigo el señor Gisbert el Búho. Estamos por esta su estación, GB Radio, y nuestra estación hermana, Radio Tepotzotlán. Ya no sé qué decir. Lunes, inicio de semana, ombligo de semana, viernes por fin es viernes. Todos los días ya parecen iguales, una copia del otro, todo cerrado, todos guardaditos, pero inicio de semana. Lunes 27 de abril del 2020, las 4 de la tarde con 2 minutos, y la temperatura en este pueblo mágico de Tepotzotlán, Estado de México, de 25 grados centígrados, y con el gusto y placer de estar nuevamente con ustedes en este su programa, La Hora del Búho, la hora de la denuncia ciudadana, la hora del análisis político. Les recordamos nuestro correo electrónico. Correo electrónico gbradio@outlook.com, nuestra página de internet gbradio.com.mx, nuestro Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, GB Espacio Radio, al igual que Radio Tepoztlán. Teléfonos en cabina 58 96 12 30 y el 55 64 94 17 07. Gracias. Pues amigos y amigas, iniciamos con lo que nació este programa de La Hora del Búho. La hora de la denuncia ciudadana. Esta denuncia, amigos y amigas, la quiero hacer a título personal en nombre de todas las mujeres que habitan en nuestro México. Increíble, pero cierto. Y esta denuncia va dirigida al señor presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, al señor Andrés Manuel López Obrador. Increíble, 720 mujeres asesinadas en 3 meses. Si me sacan 720 entre 3, son algo así como 240 y tantos, pero para estar seguro, increíble. Es algo realmente patético. 720 mujeres asesinadas en 3 meses. 240 mujeres por mes. Enero más alto, febrero bajó un poquito, marzo volvió a subir. Pero 240 de promedio mensualmente. ¿Por qué denuncia ciudadana? Porque el señor presidente canceló la partida presupuestal para la casa de mujeres violentadas, porque había corrupción. Bueno, la corrupción no se puede determinar tan fácil en decir quién está haciendo buen o mal uso de los dineros. Hay una casa de asistencia para mujeres violentadas en donde se vea que hay fraude, que hay un despilfarro, que hay cuentas no claras, se le da parte a la Fiscalía General de la República. ¿O será tan difícil? ¿O no sabrán hacerlo? Pero no, en lugar de ello, dicen, no hay. Este grupo de casas, en donde atienden a mujeres violentadas, física, mental y sexualmente, están diciendo, perdón, lo estamos manteniendo de milagro, a ellas y hasta 3 de sus hijos, menores de 14 años. Les están pidiendo a esas 200 casas, yo creo que es un dineral para lo que significa México, que a lo mejor el señor presidente no se ha dado cuenta de lo que significa la palabra México. Está pidiendo 400 millones de pesos al año para mantener un poquito más de 200 casas de violencia en contra de la mujer. No hay. Pero en febrero, el señor presidente dio la instrucción de que se compraran no 1, 2 campos de béisbol
en Sonora. Bueno, pues al señor le gusta el béisbol, bueno, que lo compre el señor presidente. Pero no, ahí se gastan 500 millones de pesos en comprar un estadio. Se compraron 2. Porque el señor presidente dijo, es que los van a tirar y van a construir plazas comerciales. ¿Cómo vamos a quitarlo? En otro momento habrá lugar para poner campos deportivos, señor presidente. Entonces a cualquiera pues, vamos a decir que para que no construyan otra plaza, otro estadio Azteca aquí en Tepozotlán, ¿no? A los que nos gusta el fútbol, para el señor presidente le gusta el béisbol, pues gástense 500 millones de pesos en un estadio que lleva 40 años de viejo ese estadio. Pero que no se les dé 400 millones de pesos a más de 200 casas para la asistencia para mujeres violentadas. Hay que recordar, todos y todas provenimos de una mujer. Punto. Unos con menos madre que otros, pero todos. Pues el señor presidente dice, la austeridad republicana. Me quiero imaginar que la mujer es un gasto excesivo, porque si eso es una austeridad republicana, con lo que nos vendieron esa idea, ¿no? Igual que de la cuarta transformación, pendejadas de esas. Es increíble. Esto debe hacerse expansivo, amigas, amigos. Los hombres tenemos que levantar la mano y las mujeres levantar las 2 manos y hacerle una denuncia ciudadana para que no cualquier imbécil le ponga media madre a una mujer y no tenga ni a dónde irse. Porque, ¿y a dónde me voy? A decir el señor presidente, pues que se vaya con la abuelita. A lo mejor esa mujer tampoco tiene abuelita, ¿eh? Y a lo mejor esa mujer tampoco tiene madre, porque haya fallecido. O vive en otro estado. Y esas mujeres, para la cuarta T, ¿no tienen un valor? ¿O prefieren un campo de béisbol de 500 millones de pesos? Han de preferir eso, ¿no? Que haya 240 mujeres asesinadas. No se murieron de coronavirus, no. ¿Ya se les olvidó en el gobierno federal que la primer causa de muerte en la mujer es el cáncer cervicouterino y le sigue el cáncer mamario? Porque para ninguno de los dos hay medicamentos ahorita, al igual que para los niños con leucemia. Al parecer tampoco son mexicanos, yo creo. Pues no hay tratamiento para cáncer mamario. Total. El presidente es hombre, no le va a dar cáncer mamario. Y sí puede haber un cáncer mamario en el hombre. Bueno, pues la ignorancia es mucha, ¿no? Pero que no levantemos la voz. No puede ser, amigos y amigas. 720 mujeres asesinadas en los primeros 3 meses del año. ¿A cómo nos vamos a ir? ¿A más de 2.500, 2.800 en un año? Entonces, perdón, yo soy demasiado estúpido, ¿no? A lo mejor tengo otros, como dice el señor presidente, ¿no? Yo tengo otros datos. No, yo lo estoy leyendo. Y lo quise hacer no como una noticia, o no como un análisis, sino como un reclamo, como una denuncia de hombres y mujeres en contra de que se gasten 500 millones de pesos en un campo de béisbol, pero no se les ayude a aquellas mujeres que son violentadas física, verbal, psicológica y sexual. No, así está, cabrón. Así no se puede. Con ese, perdón la expresión, pero no encuentro otra, con ese valemadrismo que hay hacia la mujer, todo comenzó acuérdense muy bien, finales de febrero y principios de marzo, por el Día Internacional de la Mujer. Domingo 7 de marzo, si mal no recuerdo. Y la primera marcha multitudinaria de la mujer en México fue el lunes 8.
Y lo primero que dijo el señor presidente fue que las mujeres que fueran a la marcha del lunes 8 de marzo están siendo patrocinadas por neoliberales o por conservadores. No están siendo patrocinadas por nadie. Ya están hasta la madre de ser utilizadas y golpeadas. Pero eso, al día siguiente, el martes 9, les voy a pedir a las mujeres que no pinten mi casa. Perdón. Señor presidente, la casa que se le presta al presidente érase alguna vez Los Pinos. Pero a lo mejor Los Pinos, la casa presidencial a lo mejor no es suficiente para la envergadura presidencial en un presidencialismo absoluto y populista como lo hay en México. Se necesita un palacio. Y su casa, es el Palacio Nacional de todas y todos los mexicanos. Vamos a leer esta patética nota de reclamo. Y ahí sí va dirigida al señor presidente, porque el señor presidente fue el que dijo no ni a guarderías y no a casas para mujeres violentadas. Pero sí a un campo, no a uno, a 2 campos de béisbol en Sonora. Dice, la crisis de seguridad que viven las mujeres en México es muy seria y se ha agravado durante la actual etapa de emergencia sanitaria. La crisis de seguridad general que viven las mujeres en México no hizo más que profundizarse después de las protestas femeninas que metieran al gobierno en un terremoto político a principios del mes de marzo. Van 720 asesinadas desde enero hasta marzo. Enero y febrero y marzo han sido el trimestre más duro para la vida de las mujeres en México desde que se registra oficialmente la contabilidad de asesinatos. A un ritmo letal que causa estupor. En enero, 247. En febrero, 219. En marzo, 254. A lo mejor llegó un pinche gorila enojado y la comida no estaba caliente para el gorila. Una madriza. Se me pasó la madriza, ¿no? Es que estaba hablando por teléfono, no me atendía. Otra madriza. El señor andaba hedioso, la señora le dolía la cabeza, pues otra madriza. Total. Al parecer, al gobierno federal, a esta cuarta transformación, les vale madres. Si con estos números, que estos números, amigos y amigas, no se dan en un país en guerra. No matan a 720 mujeres en un país que esté con conflictos militares en su interior. No se da. Y en un país en donde se dice que tenemos paz social, se dice nada más, ¿no? Y en las campañas dicen que se van a acabar todo, pero actualmente son más de 35,000 hombres y mujeres en nuestro país que son asesinados. Y como hay que ir rompiendo récords en lo negativo, en este fin de semana se han roto todos los récords de lo que va del año. 305 homicidios entre hombres y mujeres. Este fin de semana, 305 contra 246 o 47 el fin de semana anterior. Pero eso, ni con la Guardia Nacional, ni con el señor Durazo, ni con nada se está remediando. Se va a remediar que maten a 240 mujeres al mes. 240 entre 30. A ver, ¿cómo nos da? Nos va a estar dando como 8 mujeres diarias, ¿eh? Si mal no recuerdo, 240 entre 30 a 8. 8 por 3, 24. A 8 mujeres al día las matan, las asesinan. ¿Por qué? Porque no hay 400 millones de pesos para las casas de asistencia para mujeres violentadas. Y esos hijos y esas familias de esas mujeres asesinadas, pensaría yo, que más del 50%
de esas mujeres o de esas familias habían votado por el cambio a la Cuarta Transformación. Increíble. No, para nada. El gobierno está cumpliendo de manera adecuada su tarea de preservar la seguridad de las mujeres. En especie, después del incumplimiento de esa tarea, tuvo contra las cuerdas en las 2 últimas semanas de febrero y el arranque de marzo. Porque no solo es el asesinato, también creció el número de mujeres víctimas de extorsión, 271, de trata, que bajo hemos caído, de trata de mujeres, 48, de incidentes de abuso sexual, con 545 llamadas de auxilio, 1017 sobre acoso, 395 sobre violación y 22.628 de violencia de pareja. ¿Pero qué creen? Dicen que vamos requete bien. Eso, ojalá y no lo escuchen las familias de esas mujeres violentadas y de esas mujeres asesinadas. Porque si eso es, vamos requete bien. No me quiero imaginar lo que sea, vamos requete mal. Hablando de un tema que no puede ser una noticia, tiene que ser una denuncia. Punto. No podemos seguir tolerando, sin levantar la voz y sin levantar la mano, de que sigan habiendo 240 mujeres asesinadas en nuestro país por causas desde una sopa fría, porque la señora no se levantó a tiempo, porque no hizo sabroso de comer, o porque estaba hablando por teléfono, o por 1000 cosas, ¿no? 240, 8 mujeres asesinadas al día. Antes, eras una vez, había lugares en donde podían acudir estas mujeres violentadas. Insisto, psicológica, verbal, sexual, física, lo que sea. Hasta con 3 hijos menores de 14 años, y ahí las atendían. Tenían asesoría jurídica, asesoría psicológica, asesoría médica, asesoría legal, asesoría de todas. Pero 400 millones de pesos, perdón, es mucho dinero para México. Vale más un estadio de béisbol que 720 mujeres. Y es decir, la crisis de seguridad que viven las mujeres en México es muy seria y se ha agravado durante la actual etapa de emergencia sanitaria. 155 mujeres llaman cada hora al 911 para denunciar violencia de género. Multiplíquenme, por favor, 155 por 24. Fíjense, ¿no? La barbarie. Eso es una barbarie. 3,000 llamadas al 911 diciendo para denunciar violencia de género. 155 mujeres llaman cada hora. Son 3,000 mujeres al día. Pues ahora me voy a dirigir a las mujeres. Amigas, levanten la mano. Unidas hacen la fuerza. Ya vieron que unidas pusieron a temblar al señor presidente. Únanse. Hagan otra marcha. Hagan otra marcha. Es la única forma en que se les preste un poco de atención por parte de ese gobierno federal, de esa Cuarta Transformación. Háganlo. Les brindamos el micrófono de GB Radio y de Radio Tepozotlán. Háganlo. Hay alguien aquí que nos está escribiendo en donde dicen, es que en Facebook me están bloqueando algunos escritos, algunos comentarios que hacen en contra del señor presidente. Y me pregunto yo, ¿y la libertad de expresión? Ya no está estipulada en nuestra Constitución política de los Estados Unidos mexicanos.
Me pregunto. Dice, las organizaciones femeninas habían alertado hace más de un mes que las mujeres iban a sufrir mucha más violencia machista durante el confinamiento sanitario debido al hacinamiento y las dificultades económicas. De ahí que le reclamen sin éxito a la Secretaría de Hacienda que dejara de retener, que les ofreciera 705.761.000 pesos destinados para refugios y centros de atención externa para mujeres. Pero ese dinero no lo hay. 405 millones de pesos, 405.761.000 pesos. No hay ese dinero. Pero si hay 500 millones para un estadio con una antigüedad de 40 años, un estadio de béisbol en Sonora. Y porque no encontré un estadio de béisbol en Tabasco, si no hubieran comprado el de Tabasco. Y aquí tenemos a este señor, a esta señora, dice, de regreso, después de que un cancerbero, me tengo que evitar el resto porque es con palabras fuertes, me reportó para exponer los errores del peje e incitan al odio. ¿Cómo ven? A esta señora que escribe, yo quizás discreparía. Yo no sé si inciten al odio, pero que incitan a la polarización entre hombres y mujeres en nuestro país, de eso no me queda ni la más mínima duda. Dice, prevención de feminicidios y todo tipo de violencia. Sin embargo, en lugar de recursos, lo que recibieron fue un llamado del presidente a cuidar en la casa a los adultos mayores, ya que a los hombres no se les da. Perdón, no puedo decir el búho porque es inculto, pero que lo diga el señor presidente. Que las mujeres deben estar en la casa para cuidar a los adultos mayores, ya que a los hombres no se les da. Perdón. No digo lo que pienso, porque sería faltarle al respeto a la envergadura presidencial. Para muchas mujeres, la cuarentena es una etapa oscura. Si se quedan en casa, son abusadas. Si salen, son asesinadas. Y tampoco pueden ir a los refugios, pues el gobierno le tiene retenidos los recursos para que no vayan. Si se quedan, agresiones. Si salen, las matan o las violan. ¿Qué hacer? Amigas, ya no vivimos en 1900, estamos en el 2020. A partir de 1953, la mujer tiene voz y voto. A ese 51% de población en México es de mujercitas. El próximo año, pasen la factura, para que vean que el voto de la mujer cuenta tanto como el del hombre. ¿Ya vieron que aquí les vale madre si son 720 mujeres asesinadas en un trimestre o 240 al mes o 8 diarias? ¿Qué es más importante? Un estadio de béisbol. Que no le vayan a pintar la cara. Nuestro Palacio Nacional al señor presidente. Pasen la factura. Hagan una marcha. Terminando esta cuarentena, que vamos a tener que hablar, porque a todos nos exigen. Usted entra a un mercado público, ¿qué? Cubrebocas. A partir de mañana, ¿qué? Usted anda en la calle con cubrebocas, si no es multa. ¿Qué? Si van más de 2 personas en un vehículo, 1,700 pesos de multa. Y yo veo, a lo mejor porque estoy medio miope, ¿no? Pues no veo a nadie en Palacio Nacional con un cubrebocas. Y me quiero imaginar que los subsecretarios y secretarios de Estado que van, pues, como dice el señor presidente, de floreros,
porque nada más están de adorno, al Salón Tesorería de Palacio Nacional. Me quiero imaginar que no llevan ni una escolta, no, pero nadie. Y sale el señor presidente y se ha de salir nada más con uno, porque quien vaya más de dos en un vehículo son 1,700 pesos de multa a partir de hoy. Y vean, vemos los programas de noticias en la televisión y ya todos a distancia. Y no pudiese agarrar el señor presidente y hacer sus pinches conferencias matutinas a distancia. Total, de todas formas, no le da el micrófono, aquí no se lo quiere dar. Pues nada más que se conecte con los 6 o 7 paleros, a los cuales les escriben las preguntas a modo, ad hoc, para que el señor presidente pueda tardarse. Antes se tardaba 100 minutos en sus conferencias. A partir de la semana pasada se tarda 114 minutos en sus conferencias. Hoy, y nada más por fregar al próximo, ¿no? Hoy rompió récord. Hoy 120 minutos en la conferencia. Yo me quiero imaginar que algo malo habrán hecho los reporteros. Han de estar pagando un pecado mortal a los reporteros que les toca cubrir la fuente de la presidencia. Porque soportar 2 horas con esa fluidez de plática que se tienen, iba a decir Los Pinos, qué bruto soy, en Palacio Nacional, ha de estar. Se presenta Sor Juana Inés de la Cruz, que era una santa, y se vuelve loca, enloquece. Pues ahí está esta pequeña denuncia ciudadana hacia el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Que sigan matando mujeres. Él no tiene hijas. No creo que a los 66 años todavía viva su señora madre, por no decir que no tiene madre. Pues sí tiene una esposa. Y la madre de su hijo. La única vez que vi que atentaron en contra de una mujer a ese nivel fue con Carmen Romano de López Portillo, cuando lo intentaron secuestrar. La única vez que he visto un atentado en contra de la esposa de un presidente. Y eso fue cuando era presidente electo, todavía no tomaba posesión. 1976. Por cierto, conocí muy bien al jefe de su escolta, le decían el Guadalajara, y puso su cuerpo enfrente de la señora Carmen, dio la vida antes de que le tocara un disparo a la señora Carmen Romano. La única vez. Pues ni en ese entonces se veía, ni con el machismo de los años 60 y 70, se veían 720 homicidios de mujeres. Y en esa época donde de los 40 a los 70 el machismo estaba en serio ya. En 1965-66 me platican, fue la primera vez que una mujer pudo utilizar un pantalón. No pantalones como los que se utilizan ahora, pantalones bastante amplios, que no denotasen nada, pero fue una revolución. Después con los famosos hot pants, que no tenían nada de hot y tampoco de pants, porque eran unos shorts, punto. A alguien se le ocurre ponerle hot pants nada más para acelerar el morbo, ¿no? O alguien tan estúpido que fue tipificar la violación como un delito no grave. Antes era de 1 año a 3 años y medio de prisión. Algún estúpido, ¿no? El que promulgó una pena de esas por violación es que no tenía madre, ¿no? Fue hijo de probeta. Y ahora, si se quedan en casa, porque se quedan en casa. Y si salen las mujeres, porque salen las mujeres. Total, lo que dice el presidente es que se deben de quedar las mujeres
en su casa para cuidar a los adultos mayores. Al parecer, para el señor presidente, es para lo único que sirven. Pero por mientras, las mujeres de nuestro país no vuelven a levantar la mano tan fuerte como lo hicieron, porque hicieron temblar a la Cuarta Transformación ese lunes 8 de marzo. Lo hicieron temblar. Vuelvan a hacer otra. Las damas que nos hacen el favor de escuchar, ¿quieren venir aquí al estudio? Los micrófonos están abiertos. Quéjense en forma pública. Ya basta de quedarnos callados. Para concluir, qué poca madre que hayan quitado las casas donde salvaguardaban vidas, en donde salvaguardaban mujeres, emociones. Qué poca madre. Mejor me voy a un corte porque esto sí calienta. Ve, las 4:37, les recordamos nuestro correo electrónico. Antes de ello, dice la licenciada Galván, exacto, tiene esposa el peje. Pues sí, pero como el otro día, nada más por mera curiosidad, por morbo y no tener nada que hacer, dicen que cuando el diablo no tiene nada que hacer, con la cola mata moscas. La edad de la señora Gutiérrez Müller, tiene 51 años, 15 años más joven que el señor presidente. A lo mejor con eso de que las mujeres se deben de quedar en casa para cuidar a los adultos mayores, ya sé a lo mejor por qué lo dijo. Pues entremos al tema que por desgracia es el tema del día: COVID-19 o coronavirus. No recuerdo si fue el miércoles o el viernes de la semana pasada, en donde hicimos un recorrido histórico a partir de febrero de lo que decía el señor presidente al respecto del entonces coronavirus. El 16 de marzo dijo: hay que salir, darnos la mano, comer en la fondita, no pasa nada. Se le vendían cubrebocas a la República China a 30 centavos de dólar cada uno. Hoy llega el sexto avión rentado, Aeroméxico, porque el otro está en Los Ángeles, el presidencial, con más cubrebocas, a $6 cada uno. Primero nos dijeron que para el 20 de abril se había acabado esta situación. No pasaba nada. Después del 20 de marzo, ¿qué les parece? Vamos a hacer un pequeño ajuste. 30 de abril. Primero el 30 de abril, al 20 de abril, perdón. Después al 30 de abril. Después al 30 de junio. En muchas partes, aquellas gentes que las tienen con cierta restricción en su sueldo, ya dijeron, hasta agosto, cuidado. Ya el doctor López-Gatell, a ver si se lo aprendió el presidente de aquí, porque no se lo sabía, Hugo López-Gatell, ya dijo, primero sale Esteban Moctezuma, que los niños el 1 de junio a clases, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Pero nos hablan tanto del COVID-19, del coronavirus, diario nos sacan cifras del gobierno federal, se está haciendo y deshaciendo, pero México ocupa el último lugar entre los países de la OCDE en la realización de pruebas de coronavirus o COVID-19 por cada 1,000 habitantes. De todos los que componen la cooperación, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de todos los países que la conforman, México es el último lugar en hacer pruebas.
Dice, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, dio a conocer los datos de los países miembros que han realizado pruebas de coronavirus o COVID-19, donde México ocupa el último lugar en la realización de dichos diagnósticos contra la infección. Primero, nos sacan en televisión que en los laboratorios, que en un principio eran 2 nada más, y después en varios hospitales ya particulares, iba a costar entre 2,000 y 3,000 pesos la prueba. Bueno, en el Hospital Inglés de Observatorio, pasaditos de los 10,000 pesitos, y se los entregan al día siguiente a las pruebas. Y no se puede usted bajar de su carro. Oiga, voy a hacer, le dan una cita, llega usted en su vehículo, le toman la prueba. Obviamente un hospital particular, obviamente un hospital con ese renombre como el Hospital Inglés, el ABC, sale el personal médico perfectamente bien equipado y le toman la muestra desde su vehículo. No se baja. Al día siguiente se comunican con usted, dicen negativo o positivo. 10,300, 10,400 pesos. Porque ahorita vemos que en el hospital, en el Seguro Social de aquí de Gabriel Mancera, en el DF, ¿qué creen? Hay un paro de actividades de médicos. ¿Por qué? Por lo mismo que la semana pasada pararon el 20 de noviembre y por lo mismo que paran en cualquier cantidad de poblados y de ciudades grandes de nuestro país, porque no tienen el equipo para confrontar esta pandemia. O no tienen cubrebocas, o no tienen guantes, o no tienen batas, o no tienen ni madres. Pero ya el señor presidente dijo, estamos bloqueando al COVID-19. Perdón, yo me pierdo en los tiempos. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Del 20 de abril al 30 de abril. Del 30 de abril al 30 de mayo. Del 30 de mayo se queda en interrogaciones, puntos suspensivos y lo que quiera. Nos están diciendo que la etapa fuerte del coronavirus es a partir del 5 de mayo y hasta el 15 de mayo. Y ahorita nos están diciendo que ya tienen bloqueado el coronavirus. Perdón, se me va. Insisto, no tengo la inteligencia que tienen en el Palacio Nacional. ¿Cuál es la verdad? Nos dicen, es que se han hecho tantas pruebas. Pues según la OCDE, México es el último lugar en cantidad de pruebas por cada 1,000 habitantes. Nos dicen, ya bloqueamos al coronavirus. Ya hace unos días nos están diciendo que lo difícil está por venir a partir del 5 de mayo. ¿Cuál es la verdad? Pues amigos, amigas, lo que siempre he dicho. A mí un hombre o mujer que se dedique a la política me jura que ahorita son las 4:47 de la tarde del lunes 24 de abril, me lo jura con la mano en la Biblia y no le creo. No es creíble. Nuestros políticos no son creíbles. Primero salgan, apapachen, busquen, hagan, deshagan. La fiesta sigue, después con ciertas restricciones. Ahora, ¿quiere usted entrar a una tienda departamental? Vaya con cubrebocas. 2, tenga 59 años, porque a los 60 ya bailó, no entra. ¿Quiere usted ir a un mercado público, a comprar las cosas? Para comer. Nada más. Lo esencial para comer. Pues ya bloquean las puertas, hay pasillos cerrados, obviamente su cubrebocas. Todavía no están diciendo que mayores de 60 años no entran, a lo mejor mañana se les ocurre y dicen tampoco entran. Entonces las personas de la tercera edad pues, no se van a morir de coronavirus, pero se van a morir de hambre, ¿no? Pero, si usted llega a Palacio Nacional, a la aburrición de la mañanera, pues el señor presidente tiene 66 y no le veo que salga con un cubrebocas, nunca.
El 80% del gabinete suma los 60 el que me quieran poner encima, exceptuando 3, la secretaria de Economía, que por cierto la acaban de diagnosticar con coronavirus, y otros 2 o 3 que la libran de los 60, todos los demás, el muchacho, el jovenzuelo, en esas mañaneras, ese es el señor presidente. Porque hay hombres de 89 años que están en el gabinete y que van a Palacio Nacional. Pero ahí sí pueden entrar sin más de 2 en el vehículo, sin cubrebocas, sin la sana distancia. Hay 50 al frente del señor presidente y atrás del señor presidente otros 50. Dicen una cosa y hacen otra. Total, por más pendejo, el pueblo es el que se friega, ¿no? Ellos siguen cobrando, pero si usted tiene usted una micro, pequeña o mediana industria y no es de las esenciales para el presidente, porque esenciales es para construir Dos Bocas, esenciales es para construir el Tren Maya, esenciales es para construir el aeropuerto de Santa Lucía, esas son esenciales. Pero si usted vive de su tiendita, de su fondita, de su microempresa, donde tiene 4 o 5, cierren. Porque esa no es indispensable. ¿Para quién? Para sus obras. Es que si no salgo y vendo, no como. Pues hay que ponerse a dieta, ¿no? Y ahorita vemos una farsa y una mentira más del gobierno federal, y en particular de la Cuarta Transformación, en donde dice la OECD, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, dio a conocer que los datos de los países miembros que más han realizado pruebas de coronavirus, donde México ocupa el último lugar en la realización de dicho diagnóstico. Lo puede usted buscar en la página digital de Joaquín López Dóriga. Ahí está, de ahí lo estoy leyendo. Pero nos sacan cifras y cifras y cifras, y la parte dura de esta pandemia mundial en México se verá a partir del 5 de mayo. Hoy en la mañanera dicen, en México ya se bloqueó el coronavirus. Antier, me llamó un buen amigo diciéndome, falleció mi sobrino. Nos dicen que de coronavirus aquí en el Hospital Vicente Villada. No, hace 24 horas que murió y no nos entregan el cuerpo. Dice que si nos entregan incinerado o con la caja sellada. Y si los entregan con la caja sellada es para irlo a enterrar. No se puede velar. ¿Y qué va a pasar como el señor en el Hospital General que hizo ese sí tuvo pachoco? Perdón. ¿Y quién me garantiza que las cenizas son de mi familiar? Y resultaron que era de otro muertito. Y les entregaron un cuerpo, no lo pudieron abrir, todos no supieron si el cuerpo que les entregaron era su familiar o no. Perdón, pues sellen la primera tapa del féretro, que no se puede abrir, está el cristal, que sellen bien el cristal, y una persona, un familiar, que pase a identificar, que le tomen una fotografía. El personal médico, si es que tienen la indumentaria, que lo dudo también, que le tomen una fotografía con su celular al cadáver y que se le enseñen a los familiares. ¿Este es su muertito? Sí es. Bueno, llévenselo, vamos a sellar la caja o lo incineran. Me dice mi amigo, ¿será mi sobrino el que se murió? Digo, para comenzar no te pueden detener el cuerpo. Ve a la agencia del Ministerio Público y manifiesta el secuestro de cadáver. Nos entregan el cadáver que quieran. ¿Y quién nos va a decir que es nuestro muertito? Hasta para la muerte tenemos que tener dignidad. Quisiera ver, y ojalá no pase, si algún miembro del gabinete fallece, a ver si lo incineran sin el consentimiento de la familia. A ver que no le enseñen el cuerpo
de esa persona fallecida a la familia, y chica no se la acaban. Pero el pinche pueblo, ¿qué? El pueblo es el pueblo, punto. Y que el pueblo bueno y el pueblo malo, pura madre. Eso no es posible ya. Vivir en un país en donde se quiere ser el bendecido, el guía espiritual. Acuérdense, lleven una estampita de una esfinge sagrada y un trébol de 4 hojas. Y al pinche virus no les va a pasar nada. Y lo dijo en marzo el señor presidente. Con una imagen religiosa y un trébol de 4 hojas, no pasa nada. Pues nos dicen, esto nos cae como anillo al dedo. Cuando llevamos 900 muertos, ahorita van 1200. Y el decir perdón, 900 muertos. ¿Cómo les habrá caído? A mí me cayó como una mentada de madre. Y eso que ya falleció mi mamá. Me cayó peor que una mentada de madre. Cuando dijo el presidente, esto nos cayó como anillo al dedo. Yo me quiero imaginar lo que habrán sentido los familiares de esos poquito más de 900 personas fallecidas, cuando dijo el señor presidente que el coronavirus había caído como anillo al dedo. ¿Qué habrán sentido? ¿Cuántos de esos, en ese entonces 900, para poner un número cerrado, habrán votado por él? Para que digan que la muerte de un mexicano o una mexicana era como caer como anillo al dedo, de uno o de una. No de 900, de una. $2,000 empleos de aquí a diciembre. 410,000 personas desempleadas al 27 de abril del 2020. Vamos a crecer entre el 1 y el 1.5%. Yo digo, carajo, entonces han de ser muy pendejos los del Banco Mundial. Porque dicen que vamos a decrecer entre el 10 y el 15. Menos el 10 o menos el 15%. Nos cayó esto como anillo al dedo. Dólar a 25.50. Lleva perdidos el 33% el valor del peso. Imagínense, amigos, amigas, si esto es como caernos como anillo al dedo, ¿qué hubiera sido si nos hubiera caído mal? Mejor me callo. Hoy se suscitó algo extraño, algo anormal, en la mañanera, porque el día de ayer la secretaria de Economía y el secretario de Relaciones Exteriores en sus respectivos twitters dijeron que qué bueno que el Banco Interamericano de Desarrollo interviniera para el apoyo para micros, pequeñas y medianas industrias, para que no quebraran. Y lo dijeron como un logro, incluyendo al secretario de Hacienda, en donde dijo, voy a ser testigo de este hecho, en donde se evitará que quiebren aún más empresas en nuestro país. Yo sí les puedo decir que yo no, hasta el día de hoy, yo no sabía qué quería decir la palabra BID. Es el Banco Interamericano de Desarrollo. Y sobre los créditos a pymes no me queda muy claro. Y como no nos puede quedar claro a un 80% de los mexicanos que no manejamos ese tipo de lenguaje. Pero el no saberlo no es un pecado. El no investigarlo, eso pudiese serlo. Pues hoy el señor presidente de la República no le gustó que los empresarios fueran a solicitar ayuda
al Banco Interamericano de Desarrollo. No corresponde a México. No se va a endeudar México. Es un banco interamericano que lo único que hacen es un factoraje. Esto es, ¿cuánto vas a facturar? Negocio Paquito. Pues normalmente, si le hacen la pregunta, oiga, señor presidente, ¿qué le parece los créditos que va a otorgar el Banco Interamericano de Desarrollo? Señora reportera, se los contesto mañana. Déjenme investigar cómo están esos créditos. Porque no nos vamos a endeudar, como lo dice, como en el Fobaproa, en el pasado, en el neoliberalismo, con los conservadores. No lo voy a hacer. Está bien. Lo único que es, señora, permítame, mañana les doy contestación a esta su pregunta. Déjenme investigar en qué términos está. Porque tampoco tiene la necesidad ni la obligación tampoco el presidente de saberlo absolutamente todo. Pero apenas dice, es que van a dar créditos del Banco Interamericano de Desarrollo, y a lo mejor no le dijeron del Banco Interamericano, sino del BID. Y el señor presidente dijo, no, ni madres, yo no les voy a dar a los conservadores y neoliberales dinero del país. Prefiero que quiebre México, güeyes. En lugar de decir, espérenme, mañana se las respondo. No me gusta el modito. ¿El modito de qué, señor presidente? Ya hasta las preguntas o hasta las formas de querer salvaguardar el patrimonio de nosotros, ¿tiene que agradarle el modito? ¿Ve? Yo iba a decir, queríamos al presidente, pero yo no lo quería. Dice, el presidente López Obrador dejó en claro que si es a costillas del erario, su gobierno no otorgará el aval para ese acuerdo. No sabe a lo que se dedica o cuál es la intervención del Banco Interamericano de Desarrollo. No lo sabe. Si es a costillas del erario, pues, señor presidente, yo nada más le hago la pregunta, y no es a costillas del erario. 2 campos de béisbol en Sonora, de 500 millones de pesos por estadio. ¿Eso no es a costillas de los que pagamos impuestos? ¿Eso no es? ¿O eso fue alguna gratificación, alguna bonificación, algún regalo que le hizo a alguno de sus amigos? No, salió de la Secretaría de Hacienda, a costillas de los que pagamos impuestos. Dice, el presidente de México dejó en claro que su gobierno no dará el aval para el acuerdo entre el Banco Interamericano de Desarrollo y el Consejo Mexicano de Negocios sobre los créditos a pymes, ya que no se quiere endeudar el país. No se va a endeudar el país. Y ya el día de hoy han pasado cuatro economistas del ITAM a decirlo. No se va a endeudar. No es dinero de Hacienda. El dinero de Hacienda fue con el que compraron los estadios. El dinero de Hacienda es con lo que están haciendo Dos Bocas. El dinero de Hacienda es con lo que están haciendo, lo que pretenden hacer con el Tren Maya. El dinero de la Secretaría de Hacienda por impuestos es lo que quieren hacer en el aeropuerto de Santa Lucía. Eso sí es dinero de los impuestos. Dinero de impuestos era el que se le daba a las casas de mujeres violentadas, eso sí. Dinero de impuestos es lo que se les daba para los niños, a las guarderías, eso sí, y lo quitó, porque era dinero de los impuestos. Que los niños pequeños, que los cuiden los abuelitos, güey, punto. Dos Bocas, ese tiene que salir porque tiene que salir. Que el precio del petróleo está a $8 el barril, no importa. No compran el barril, mucho menos van a comprar la gasolina. Y más con la contingencia que hay a nivel mundial de no circulación. ¿Quién compra gasolina? ¿Quién compra crudo? Ahorita nadie.
llegó a estar a $1 el barril. A $1. Le costaba más caro a usted una coca que un barril de 200 litros de petróleo. Pero hay que hacer la refinería de Dos Bocas en Tabasco, porque Tabasco es un Edén, porque en Tabasco está desde el rancho que queda lejos, la chingada del señor presidente. No, así cuando se es inculto y no se acepta, dice, ese aval no podemos otorgarlo porque no queremos endeudar al país y queremos rescatar primero a los más necesitados. Ahí entra el madrazo del señor presidente. ¿En qué, señor presidente? Siguen habiendo los mismos 50 millones de hombres y mujeres en nuestro país que, según la ONU, están en extrema pobreza, que son los que comen un día sí y un día no. No a los huevones que se les mantiene con 3,500 pesos, a los ninis, que es un botín político. Punto. Así hay que mantenerlos, porque son botines políticos que los tuvo el PAN y que los tuvo el PRI. Eso hay que seguirles dando 3,500 pesos. Nada más son 8 millones de huevones, ¿no? Nada más. Eso sí hay que seguirles dando, porque es capital político. Porque es influenciar en la iniciación del voto. Y que el voto lo requieren urgentemente para el próximo año. Pero sí, a los más necesitados. Hay 50 millones de hombres y mujeres, que no les llega ni madres. No me gusta mucho el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes. Ya no es como antes. No, como antes salían los gobiernos de los estados o de la federación a proteger al pueblo en general, no al pueblo en particular, al pueblo en general. Porque muchos podemos decir que han habido muy malos gobiernos, tanto del PRI como del PAN, muy malos. Estaría difícil encontrar un gobierno peor que el que tuvo Miguel de la Madrid Hurtado. Miren que yo pensé que iba a costar un siglo. No, costó 40 años. Bueno, extraño a Miguel de la Madrid. No me gusta mucho el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes. ¿Al Banco Interamericano de Desarrollo? ¿Qué tiene que ver el gobierno federal con el Banco Interamericano de Desarrollo, señor presidente? Insisto, no es un pecado no saber. Es un pecado no preguntar. No sé cómo funciona el Banco Interamericano de Desarrollo. Calladito me veo más bonito. Se lo pregunto a mis asesores. Ya me lo dijeron. Ya veo en qué puede influenciar o no, en que se pueda hacer aval o no el gobierno federal. Y ya daré mi punto particular de vista. Pero no. Primero hay que decir las cosas. En mi pueblo le decían a uno cuando hablaba así, en el colegio militar, en una práctica, cuando hablábamos por hablar, nos decían que teníamos diarrea mental, porque cada vez que hablábamos pasaba algo desagradable. Dice, tenemos que estar muy pendientes. Imagínense que el presidente se entera de que ya hubo un arreglo y que van a pedirle que Hacienda avale. Si es que es así, lo imaginaron, o cuando dijeron que el gobierno se adhiera a nuestro plan económico, ¿cómo? Es mucha la prepotencia, no es pleito, es confrontación de ideas, es por el bien de todos, por el bien de quien sea presidente. Se pueden perder 2 millones de empleos, se pueden perder más de 300,000 micros, pequeñas y medianas empresas. ¿A quién quiere salvar, señor presidente? ¿Al pueblo? El pueblo es el que va a trabajar a esas micros
pequeñas y medianas empresas. El 85% de lo que usted dice, el pueblo, trabaja en esas empresas, en ese rango. De los que a lo mejor vale madres si cierran sus puertas en forma parcial o en forma permanente. A esos hay que ayudarles. Bueno, en un país en donde se tenga un poquito de memoria política, ya había reventado México. Es mucha la prepotencia. No es pleito, no, ¿cómo va a ser pleito? Es confrontación de ideas. No, señor presidente, con usted no hay confrontación de ideas. Ahora sí, como dice usted, con todo respeto, quien piense diferente a usted está equivocado. A su hermano se lo dijo. Si no votaste por mi candidato de Morena, dejas de ser mi hermano. Ay, güey. Lo que pasa es que hay pequeños divisionismos, ¿no? No crean, es una confrontación de ideas nada más. Dice, el pasado domingo, el Consejo Mexicano de Negocios y el Banco Interamericano de Desarrollo, miembro del Grupo BID, que financia empresas y proyectos sustentables, anunciaron un acuerdo para facilitar el financiamiento de las cadenas productivas y apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa, el cual prevé recursos hasta por $12,000 millones. Punto. Esas micros, pequeñas y medianas empresas, en donde trabaja entre el 85 y el 90% de la población en México, van a dejar una garantía. Y si quisieron decir que tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda estaban como avales de la buena confrontación que se estaba dando en ese momento, para que se fijara una postura de que el gobierno federal estaba de acuerdo en esa situación. Van a prestar $12,000 millones. El señor presidente la semana pasada dijo, ya están listos 1 millón de créditos de 25,000 pesos, que van a ser algo así como 250,000 millones de pesos, lo que se va a prestar a la palabra. Señor presidente, 250,000 millones de pesos y nada es exactamente lo mismo, ya se han dado 50,000. Pero siempre y cuando se tenga la afiliación a Morena. Usted tiene, por desgracia, amiga y amiga, usted se afilió a X partido político. Ahora sí, como dice el señor presidente, lo que diga mi dedito. No hay crédito. 25,000 pesos. Aquí el Banco Interamericano de Desarrollo va a prestar 12,000 millones, pero de dólares. Dice, el Consejo Mexicano de Negocios y el BID anuncian programa de apoyo para facilitar el financiamiento a más de 30,000 micros, pequeñas y medianas industrias, hasta por $12,000 millones. Dice, el organismo privado expuso en un comunicado de acuerdo, mismo que asegura contaba con el respaldo de la Secretaría de Hacienda. El acuerdo está basado en el financiamiento a través del factoraje inverso, instrumento que permite a las pymes que conforman las cadenas de valor de grandes empresas obtener una alternativa de financiamiento a tasas atractivas. Insisto, lo que aquí dicen, un factoraje inverso, es agarrar y decir, yo tengo vendidas mis bolsas, yo vendo 100,000 pesos de bolsas al mes, es lo que yo facturo normalmente.
Obviamente, esto estipulado conforme a pago de impuestos, conforme a libros contables, todo esto. Yo vendo 100,000 pesos al mes de bolsas. Ok, te voy a prestar hasta 6 meses lo que tú facturas. Te voy a prestar 600,000 pesos. Esa facturación que tú haces, se la estás vendiendo a este banco. Ese banco va a realizar la facturación y el cobro. Y están comprando la factura de lo que en promedio se factura mes con mes. Punto. Es el factoraje inverso. Bueno, eso, para quien agarramos y nos detenemos un minuto para leer una nota, enterarnos de qué se trata y poderlo transmitir a alguien, es mucho. Porque en Palacio Nacional, como dicen, espérenme tantito porque pinche nombrecito que le pusieron, no me gusta el modito. Ándale pues, mejor nos vamos a un corte. A ver, aquí tenemos algo más. Simplemente es otra decisión mala del presidente, la licenciada Galván. Sí, licenciada, padece esa situación el señor presidente. Así me lo decían a mí en el colegio militar, yo no estoy inventando nada, ¿no? Yo decía una tarugada, me sentí en diarrea mental, güey. Cada vez que hablas la cagas. Ante la situación de que el presidente no sabía cuál era la actuación del Banco Interamericano de Desarrollo con la iniciativa privada, y antes de que dijeran, no me gusta el modito, sale el Consejo Empresarial, Consejo Coordinador Empresarial, pues a tratar de lavar un poquito lo dicho por el señor presidente. Dice, es una confusión de AMLO. Hacienda no será aval ni pondrá un peso. Responde el Consejo Coordinador Empresarial. El acuerdo es entre la iniciativa privada y el Banco Interamericano de Desarrollo. Tienen que sacarle una ayuda, porque decir las cosas al vuelo conlleva esto, una desinformación, ¿qué habrá pensado el mundo? No me gusta el modito que tiene el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Qué chingón me importa lo que digan? Pero eso, actualmente, por medio de las redes sociales, en 10 minutos ya le da la vuelta al mundo. Y lo peor de todo, ojalá y el mundo no piense que los mexicanos somos como AMLO. Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, señaló que el acuerdo es una gran noticia para micros, pequeñas y medianas empresas. Dice, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial detalló que las críticas del presidente López Obrador al acuerdo entre la industria privada y el Banco Interamericano de Desarrollo es una confusión y que su gabinete no le explicó bien de qué se trata dicho apoyo. Pues hay que decirle al señor Carlos Salazar Lomelín, señor presidente del Consejo Coordinador Empresarial, el presidente no escucha a su gabinete. Punto. El presidente no tiene gabinete. Es él. Dice, en entrevista con Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula, Salazar Lomelí señaló que el acuerdo es una gran noticia para la micro, pequeña y mediana empresa y que no implica que Hacienda otorgue un aval o que ponga dinero del erario público para respaldar estos créditos. El BID ha ofrecido este mecanismo en el pasado a empresas particulares,
se le llama factoraje inverso, argumentó. Esta es una crisis de liquidez, no de solvencia. Por eso no se tiene que salvar a empresas, no se está pidiendo salvar a ninguna empresa, sino mecanismos que le den liquidez, sobre todo a las empresas muy pequeñas. Es un acuerdo, eso se viene a sumar tanto por la banca como el programa de los créditos a la palabra de parte del gobierno. Todo esto es sumar. El presidente de la CCE aseveró que el apoyo del BID no implica que la Secretaría de Hacienda otorgue un aval o que ponga dinero para respaldar dichos créditos. No sé quién se lo explicó. No sé quién se lo explicó al presidente López Obrador. No tengo ni idea. Esto es una confusión porque lo que se pidió a Hacienda es que estuviera enterada de un trato entre privados, o al menos de que el señor presidente ya nos diga: usted, amigo y amiga, quiere vender su auto, se lo va a vender a su vecino, pues hay que informarle entonces al señor presidente para ver si está de acuerdo en las formas y en el precio o en los intereses con los que se va a conducir esa venta. Es entre particulares, no está interviniendo la Secretaría de Hacienda, pero eso no lo sabe el señor presidente. Esta es una confusión porque lo que se pidió a Hacienda es que estuviera enterada de un trato entre privados, haciendo que Hacienda no va a avalar, no va a poner ni un centavo, no está arriesgando un peso del erario. Es como si tú y yo, como privados, nos ponemos de acuerdo cómo descontar nuestras facturas al momento en el que se expliquen cómo es el mecanismo. Todo el mundo va a estar de acuerdo en que esto va a sumar. Es otra válvula adicional para las empresas pequeñas y medianas afectadas por esta pandemia, recalcó. Pero el señor presidente dice: no me gusta el modito. Entonces, ¿qué quieren? ¿Que quiebren? ¿Qué quieren? Que después, y lo dijimos en la hora del búho con mucha anticipación, primero, la preocupación por la salud. No pasa nada, vamos a comer a la fonda, no pasa nada con esto, el abrazo y el apapacho, no. Después, la económica. No hay dinero, no hay circulante. Si usted no sale a gastar sus centavos, el de la tienda no vende, el de la tienda no come, y el de la tienda tampoco compra a sus proveedores. Y esto es una cadena. Punto. Y ahorita vemos las calles semidesiertas. No hay negocios. Para eso está el mercado de la colonia, y lo va a poder constatar. Que a lo mejor en sábado y domingo estaba lleno y ahorita hay unas cuantas personas comprando. Ya no hay dinero circulante. Van 410,000 personas que han perdido su empleo hasta el 27 de abril. Y dicen que lo fuerte está por venir. Digo, el presidente dice que ya lo bloqueó. No sé entonces cuál va a ser la verdad. Si lo que viene lo difícil, o es que ya se estancó y se pudo controlar, cuando dice la OCDE que México está en el último lugar en las pruebas que se realizan para detectar el coronavirus. No concuerdan. O sea, no concuerdan unas formas con las otras. Pero aquí ya el Consejo Coordinador Empresarial, de una o de otra forma, ya les dio una mini clase, una orientación, un apoyo cultural a los asesores del presidente y al señor presidente. Por si eso no fuera poco, dice, permítanme un segundo,
Ya lo borré. Bueno, pues nos vamos a este muy breve, antes de irnos al corte. Dice que el IMCO afirmó que las cárceles mexicanas presentan retos importantes que van desde la falta de acceso a servicios médicos hasta el hacinamiento. Y ahí nadie ha dicho nada del coronavirus. Como tampoco hemos escuchado en la mañanera del presidente que... ¿Y los migrantes? Yo me pregunto, ¿dónde están los migrantes? ¿Hacinados en el norte del país? ¿Hacinados en el sur del país? Y ahí, porque no son hombres y mujeres nacidos en México, no importa si les da el COVID-19. Pues al parecer no. Y nos dicen algo. En esas ridículas presentaciones matutinas, lo único que hacen es decirnos lo que quisiéramos escuchar. No la verdad, no el sistema, la actualidad de nuestro país. Nos dicen lo que quisiéramos escuchar en el país de las maravillas. Todo va requete bien, como anillo al dedo. La rifa del avión, ahí viene el avión, como la isla de la fantasía. No sé quién sea el actor principal ahí. Y todavía, en plena crisis, todavía nos dicen, y la rifa del avión sigue, ¿eh? Distractores a la sociedad. El avión de Peña, no, el avión de Calderón. Con lo que vale el avión de Peña, compramos 3 del Air Force One. No, señor. Con lo que vale el Air Force One, compramos 17 aviones de Peña. El presidente Trump está interesadísimo en el avión de Peña. No, señor. En enero está aquí el avión presidencial. Estamos en abril. ¿Y por qué no nos dice, señor presidente, cuánto cuesta la manutención mensual del que era hace una vez el avión presidencial? Nunca he tenido el gusto de subirme a un avión presidencial, ni de México, ni de ninguna parte del mundo. Pero creería que ningún avión presidencial es austero. Creería. A lo mejor alguno, en algún país muy pobre, pero no en la 15ª potencia económica del mundo, ¿no? Estamos dentro del grupo G20, de los 20 países más ricos del mundo, pese a las pésimas administraciones que hemos tenido y pese a la actual cuarta transformación. Seguimos en el G20. ¿Y cuánto cuesta? ¿Y cuánto va a costar? Ahora ya dijo el señor presidente, lo vamos a hacer, ahora sí, en mayo, Perdón, señor presidente. Cuando está en el coronavirus, donde no hay vuelos, ¿va a volar el avión? El traerlo a México va a costar $1 millón, porque lleva 1 año y medio sin utilizarse. Y como no es nuestro el avión, otra de las falsedades o mentiras a medias del señor presidente, queriendo, es que tenemos un avión que no es nuestro. Se llama arrendamiento financiero. A lo mejor el señor presidente sacó en arrendamiento financiero el Batisuru o el Batilleta. Es un arrendamiento financiero. Lo alquilamos durante 15 años. Si al final de esos 15 años lo queremos, damos una lanita adicional y no nos quedamos. Si no, se lo regresamos a la Boeing. Pero vamos a sacar en la lotería la venta del avión. Después nos dice, no va a ser la venta del avión. Pues al huevo que no, pues. No se iba a quedar con los brazos cruzados la Boeing y decir, sí, vendan algo que no es suyo, güeyes. Y son distractores tras distractores tras distractores. En plena crisis
se anuncia la compra de 2 estadios de béisbol. 500 millones de pesos cada uno. Pero no hay 400 millones para la casa de las mujeres con violencia intrafamiliar. Siempre distractores, haciéndole preguntas a modo, los clásicos paleros que había con Luis Echeverría Álvarez y con José López Portillo y Pacheco. Los mismos. Las preguntas, a ver, dame tu cuestionario. Yo te las palomeo. No te salgas de este cuestionario, güey. Porque te veto. Que le pregunten a Joaquín López Dóriga por qué salió del país. Porque no le gustó al señor presidente López Portillo que le hiciera preguntas fuera de un cuestionario. ¿Así o más claro? Y los ídolos, los prototipos presidenciales del señor presidente Andrés Manuel López Obrador se llaman Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo y Pacheco. Son sus prototipos. Vámonos al último corte de la hora del búho, amigos y amigas, son las 5:37. Rebeca Galván, qué tristeza por el país y los mexicanos. Me va a disculpar, licenciada. No es que tristeza, es que poca madre de los gobiernos que hemos tenido. Y qué poca madre de que nos sigan mintiendo, porque no merecemos tener las administraciones que han pasado, y mucho menos la actual cuarta transformación. Pues en el milenio del día de hoy, Diego Fernández de Ceballos dice, sí, como anillo al dedo. Yo me quedé y no lo he leído, pues ya nada más con que diga sí como anillo al dedo, vamos a ver qué dice de los pocos políticos que quedan en nuestro país. Con aciertos y avances, el sexenio pasado también dejó una estela de corrupción, pobreza, fragilidad en las instituciones y violencia criminal inocultables. Esa realidad hartó a la población y fue decisiva para que llegara el iluminado y la composición actual del Congreso Federal. Las promesas de activistas y luchador social hicieron que 30 millones de ciudadanos apostaran a que con él se daría el cambio verdadero con honestidad valiente. A 16 meses y aún antes del coronavirus, la pobreza, la corrupción y la delincuencia se dispararon. Y las instituciones están más débiles y bajo permanente asedio presidencial. Muchas son las causas y explicaciones de esta desgracia, pero no ha mutado el ser y proceder del caudillo. Es el mismo. Su historia es tan primitiva como lineal. Siempre ha mostrado su pelaje y catadura. Su capacidad destructiva y pendenciera es inagotable. Su tosudez no le pide favor a la de un ebrio constitucionario. Su fuerza moral contra la corrupción resultó, en términos futboleros, un calcetinazo. Porque ahora él la encabeza con opacidad, dispendio y discrecionalidad sin precedentes en el gasto público para mantener su clientela y cumplir sus caprichos. Si hoy pululan los desilusionados es porque fueron ilusos. Sí, los engañó con promesas, pero su proceder autoritario y rupestre ha sido descarado y permanente. Él es la ley. Por eso tiene a México sometido a su voluntad. No valen los llamamientos de la Suprema Corte de Justicia, en voz de su presidente, para lograr la unidad nacional. Tampoco las propuestas de gobernadores y alcaldes, de empresarios y académicos, ni los reclamos de los héroes de la salud.
Preservar vidas y superar la crisis económica con inteligencia y generosidad no caben en su transformación de cuarta. Eso sí, mucha ética periodística. Al oír, la pandemia nos cayó como anillo al dedo, muchos pensaron que era solo la expresión obscena de un enfermo. Hoy debe quedarles claro que bien sabía lo que decía. Mandó a la Cámara de Diputados una iniciativa violatoria del 14 constitucional y los suyos le darán libre disposición de fondos públicos. Sí, una pandemia cae como anillo al dedo cuando en el gobierno dominante... una pandemia cae como anillo al dedo cuando en el gobierno dominan los canallas. ¿Qué debemos hacer los mandantes si no tenemos mandatario, sin un rijoso en permanente campaña? Sortear juntos la catástrofe sanitaria y económica. Que hombres y mujeres de valía cumplamos como ciudadanos. Fortalecer a nuestras instituciones empezando por los partidos políticos y los poderes legislativo y judicial. Cuarto, rescatar en las próximas elecciones a la Cámara. 5. Con o sin revocación de mandato, preparar la llegada legal y a su tiempo de un auténtico presidente de todos los mexicanos y tener un verdadero jefe de Estado. Lo firma, ¿quién cree? Diego Fernández de Ceballos. ¿Es cierto? Sí, es cierto. La prioridad del señor presidente es el aeropuerto. Es Dos Bocas, la refinería de Dos Bocas en Tabasco, es el Tren Maya y es el tren transísmico. Lo demás, perdón amigos y amigas, lo demás es lo de menos. Se tardaron 1 mes y medio en traer un cachito de lo más mínimo necesario e indispensable, ya no para curar, para contrarrestar la pandemia, para evitar la contaminación de esta pandemia que nos tiene al vilo. Hoy, en el hospital general de ahí de Gabriel Mancera, paro de médicos. No trabajamos porque no tenemos el equipo. No hay guantes, no hay gorros, no hay cubrebocas, no hay batas, no hay botas, no hay nada. Y de en cuántas veces vemos y escuchamos en los noticieros que en cualquier cantidad de hospitales no hay lo mínimo necesario, indispensable para la atención a los pacientes. Dice el señor presidente, son heroicos ellos y ellas los que atienden a los pacientes y al pueblo. ¿Y a ellos quién los cuida, señor presidente? ¿A ellos quién? ¿Cuántos médicos han fallecido por el COVID-19? Por falta de equipos. La semana pasada, para mí en el hospital más importante del ISSSTE, el 20 de noviembre. ¿Cuántos enfermos, cuántos médicos, enfermeras, afanadores y de seguridad de las diferentes instituciones del gobierno están enfermos o han fallecido a consecuencia de la falta mínima del equipamiento médico? ¿Qué? ¿Porque es afanadora o afanador? ¿No le pueden dar guantes, un cubrebocas, algo para protegerse? Porque está en contacto con los pacientes, ¿eh? No solo los médicos y enfermeras y las doctoras, no, también los afanadores. También hay personal de seguridad que está a la entrada de los hospitales. ¿Y qué les dan? Les dan pura madre, no les dan nada. Pero ahí está mandando una iniciativa el señor presidente para que el próximo año sea discrecionalidad del presidente a dónde van los recursos. No sea el Congreso de la Unión, que hasta ahorita es morenista y como consecuencia hace del presupuesto lo que se le venga en gana. No, quiere modificar el artículo 74 constitucional para que el día de mañana sea él, el presidente, quien pueda agarrar los dineros de donde y como sea y distribuirlos en donde él quiera. Y como ahorita no tenemos oposición, la única ventaja que yo le veo a esto es que se necesita la mayoría absoluta, el 75%, y no la tiene Morena y sus compinches.
Pero eso es lo que está buscando el señor presidente. Marearnos, ocultarnos, darnos unas verdades falsas totalmente, unas mentiras a medias de la situación actual del país. Que estamos en una crisis, en una crisis de salud, en una crisis económica y cuidado, con una crisis social. Como anillo al dedo, 2 millones, perdón, nunca en la historia de nuestro país, en la historia moderna de nuestro país, no ha habido un solo presidente del partido político que le quieran poner que haya logrado el implementar 1 millón de empleos por año, que es lo mínimo que se necesita para darle trabajo a todos los hombres y mujeres de nuestro país. No ha habido un solo presidente. El que se decía en campaña, el presidente del trabajo, el expresidente Calderón, tampoco lo logró. Entre 700 y 800 mil. Y el señor presidente López Obrador dice que de aquí a diciembre va a tener 2 millones de nuevos empleos. Por favor. Habrá gente que se lo crea, porque no vea la magnitud, porque desconozca la magnitud. ¿Cómo van a crear 2 millones si lo primero que hace es atacar a donde se producen los empleos? La micro, pequeña y mediana industria. ¿Cómo? ¿Cómo van a salir? ¿Cómo va a salir la tortillería de aquí junto que tiene 2 o 3 empleados? Si no tiene. Si tiene que pagar renta, tiene que pagar luz, tiene que pagar gas. ¿De dónde? Y porque esos están abiertos. ¿Y los que están cerrados? Los amigas que tienen un restaurancito, una fondita. ¿De dónde? Las meseras, que normalmente los meseros ganan el salario mínimo, y donde se compensan es en las propinas. Pues ni propina ni salario mínimo. Y decíamos, de los que no tenemos en mente, los charros, los de Garibaldi, los cantantes, los que van a una fiesta a amenizar con la música. ¿Y ellos qué? El otro día se presentó el encargado de los mariachis de ahí de Garibaldi. Son más de 3,000. Dice, nosotros también comemos. Nosotros también tenemos familia. Nosotros también somos mexicanos. ¿Y ellos de dónde? Si los vemos, los que hemos pasado por Garibaldi, 9, 10 de la mañana, ya hay algunos, tríos y mariachis y conjuntos y música norteña, ahí están ya. Y son las 11, 12, 1, 2, 3 de la mañana y ahí siguen. ¿Y ellos quién? Y se nos va a olvidar tan fácil. Las personas de la tercera edad que se ganan unos pesitos empaquetando en las tiendas departamentales. ¿Y ahora? Y a los famosos viene que se ponen en los centros comerciales a echar aguas. ¿De dónde? A ese pueblo. Ese es pueblo, señor presidente. Que no se va a subir al Tren Maya ni a mentadas de madre. Que no compra un litro de gasolina porque no tiene ni pinche coche. Que no se va a subir un avión en Santa Lucía porque no conoce un pinche avión a 100 metros de distancia. Esas son sus prioridades, señor presidente. O su fuerza política. Mantener a 8 millones de huevones que no estudian, no trabajan, pero que les da a usted 3,500 pesos al mes. Como anillo al dedo. Imagínense ustedes si nos hubiera caído mal. Si esto lo hubiera hecho el expresidente Calderón o el expresidente Peña, el presidente López Obrador se los hubiera comido vivos. Vivos se los hubiera comido. Sus grandes reformas, ¿no? Crecimiento del 4%. 2 millones de empleos en 9 meses. La pérdida de trabajos de más de 400,000 personas.
el posible cierre de más de 300,000 micros, pequeñas y medianas empresas. ¿A dónde vamos? Ya tenemos al autoritarismo. Me tocó muy poco de Luis Echeverría, muy poco, pero me tocó el autoritarismo de López Portillo. No. Es un cuento de niños, José López Portillo, en comparativa del señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Si vimos decaer el peso de 16 pesos dólar a los famosos mexdólares, porque había una limitación de compra de dólares, hasta $1,000, a 180 pesos. Ahorita, en 2 meses, el peso ya se depreció el 30%. Mal inicio de semana. Amigos, amigas, mil gracias por habernos hecho el enorme favor de acompañarnos durante esta hora y 56 minutos de la hora del búho. Los invitamos a que continúen con nosotros, con la mejor música en inglés y en español de toda la radio. Por desgracia ya no está Área Chica, vamos a buscar a alguien para que sigamos con el mundo del fútbol. Bueno, pues al señor presidente le gusta el béisbol, también me gusta el fútbol, ¿no? Y si antes no me gustaba el béisbol, ahora me gusta menos. Los invitamos a que continúen con nosotros. Recuerden, mañana Salud Integral de 11 a 12 del día. El miércoles Cocinando con Amor de 10 a 11 de la mañana. Y en la tarde el pinche búho. El jueves un café con y diversidad. Y el viernes los horóscopos con Lu. Y otra vez el pinche búho. Amigos, amigas, mil gracias por el favor de su atención. Que pasen una excelente tarde. Ya no sé cómo decirle. Y una no tan pesada inicio de semana. Buenas tardes.